carta a los Efesios en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 3 al 14. Y el tema de esta mañana es 7 acciones divinas en Cristo Jesús. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, te damos gracias porque tú estás latente en nuestro diario vivir, pero también te damos gracias porque aquí está el Espíritu Santo ministrando nuestras vidas en este momento. Jesús, te damos gracias por tu palabra y por tu salvación. Ministra la palabra de tal forma que produzca el efecto que tú anhelas en nuestro corazón y también la acción que anhelas que tengamos. Bendícenos, Señor, con tu unción y tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. En esta porción, Pablo nos muestra las bendiciones asombrosas e ilimitadas que los creyentes tenemos en Jesucristo y que equivalen a nuestra herencia personal de todo lo que le pertenece a Él. Recibimos nuestras bendiciones espirituales cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo. El plan de Dios en 7 acciones. 1, el método, que es la elección. 2, el objeto, los elegidos, que somos nosotros. 3, el tiempo, el pasado eterno. 4, el propósito, que es la santidad. 5, el motivo, que es el amor. 6, el resultado, que es la adopción como hijos. Y 7, la meta, que es la gloria con Dios. De eso vamos a hablar esta mañana. De tal manera que hay 3 temas sobresalientes en la carta a los Efesios. El primer tema es la exaltación del creyente en virtud de la obra de Cristo. La segunda es la naturaleza de la iglesia. Y la tercera es la conducta cristiana. Y vamos a empezar con la primera acción que Cristo nos manifiesta a través de Pablo en esta maravillosa carta. Y en el versículo 3, si ustedes se recuerdan, leímos que nos bendijo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea que Dios nos bendice porque Él es la esencia de la bendición. Pero fíjense que la bendición de Dios no es un simple que Dios te bendiga, como lo decimos nosotros, sino la bendición de Dios es eso, la testificación que ustedes oyeron esta mañana de las cosas que Dios hace por nosotros, que nos damos cuenta, y de las que no nos damos cuenta. Porque la bendición de Dios es integral, fíjense, abarca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, abarca nuestro entorno, nos libra de tantas cosas que nosotros no vemos. A veces hay gente que lucubra cosas malas contra nosotros y se unen para hacernos daño, y Dios les quebranta esos planes, no deja que prosperen, porque Dios nos ama. Pero nosotros debemos aprender
a saborear ese amor. Debemos aprender a degustar ese cuidado, esa intensidad y esa ternura que Él tiene por nosotros. Fíjense que cuando Pablo nos habla de la muerte, ¿qué más misericordioso que eso? Si a la muerte le tenemos terror, hermanos. Si se nos muere un ser querido y nos queremos morir con él. Y viene Dios y nos explica con detalles que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y que nuestro ser amado está lejos de nosotros, pero que nosotros vamos a ir a Él, que no lo hemos perdido. ¿Ustedes no creen que eso es amor? Que Él nos explique esas cosas para que nosotros mantengamos en nuestro corazón tristeza, si ustedes quieren, por la separación, pero esperanza, porque Dios no miente. Dios es fiel para con nosotros. De tal manera que, como todos los demás beneficios de los cuales habla San Pablo en este pasaje, debemos entender que el origen del beneficio, de la bendición, es Dios. El medio, nuestro Señor Jesucristo. Y los recipientarios, nosotros. Todo el bien y la bendición de Él viene para nosotros. Hay algo que esta mañana yo le supliqué a Dios cuando estaba orando con Él. Y le dije, Señor, que mis hermanos puedan ver la revelación tuya de que nos has hecho sus hijos y sus hijas. Porque nosotros lo oímos y tal vez lo entendemos de una manera somera. Pero yo le pedí a Dios que fuera mucho más profundo, que ustedes entendieran que el propósito de Cristo en el plan divino de Dios era constituirnos exactamente como Él. Yo sé que suena un poco raro eso de ser igual a Cristo, pero no es de nosotros, es el plan de Dios. Por eso es que el cuerpo tiene que ser renovado, porque nos va a dar un cuerpo igual al de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Las palabras que nos bendijo, que nos dice aquí Pablo, se refiere a un acto que tomó lugar en el tiempo y en el espacio como una realidad concreta. Nosotros fuimos bendecidos antes de que existiera este planeta. No había hecho el Señor este planeta, ni había hecho tampoco el universo cuando Él nos bendijo. Piensen por favor en qué lugar y hace cuánto tiempo pudo haber sido eso. Porque nosotros estamos limitados por la dimensión en la que vivimos y nuestros parámetros son demasiado limitantes. Pero en la palabra de Dios, Dios nos habla cosas que no nos caben en nuestro racionalismo. Son cosas que no podemos comprender. El mismo Pedro dice en sus epístolas, en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3 al final, dice, nuestro hermano Pablo nos ha hablado cosas que son difíciles de comprender. Pero está tratando de decirnos que el propósito que tienen es que obtengamos conocimiento. Porque el conocimiento nos da poder espiritual sobre nosotros mismos, que es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Vaya a Gálatas capítulo 3, si es tan amable. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Miren cómo dice ahí la palabra. De modo que los de la fe, que dice su Biblia, son bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. Recuérdense que Abraham hace una cantidad de años que vivió enorme y sin embargo él continúa siendo el amigo de Dios, el padre de la fe. Y está diciendo aquí que tanto él fue bendito por Dios con su amistad y su confianza como nosotros los creyentes. Fíjese a qué nivel nos pone el Señor, como Abraham, porque hemos creído, porque la clave está en creer. Lo que más nos cuesta es creer, hermanos, porque el enemigo de nuestras almas urge al meternos duda en nuestro corazón para que no creamos en el Señor. A Dios se le atribuyen generalmente actitudes negativas, tales como Dios es el que castiga, Dios es el que juzga o Dios es el que condena. Pero en esta porción que usted y yo leímos, solo hay bendición, ¿se fijó? No existe maldición para Dios. Si usted está pasando por una crisis de enfermedad, por una crisis moral o por una crisis económica, por favor, recuérdese que usted no depende de las circunstancias, sino que es Dios. Cuando usted le habla a Dios,
dice que Dios abre su mano de tal forma que llueve sobre nosotros la bendición. Confíe en Él, créale a Él. Aunque la situación o la circunstancia le esté diciendo no, usted diga sí, porque yo sé en quién he confiado, porque Dios no lo va a dejar avergonzado. Dios siempre va a cumplir la palabra que nos da, porque Él es Dios. Entonces, la abundancia de la bendición se cualifica con las palabras con toda bendición. Es una cantidad de bendiciones enorme la que Dios nos da. Esto significa que la bendición de Dios no es un evento aislado, sino un conjunto de varias bendiciones. Sería una experiencia maravillosa que usted y yo nos tomáramos un tiempo cada día para agradecerle a Dios por todas sus misericordias y favores. Así como hacemos una oración para pedirle lo que necesitamos, deberíamos de agradecerle lo que Él nos da. Vaya en su Biblia, por favor, al Salmo 103, que es un ejemplo muy lindo, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. El Salmo 103 del 1 al 5 dice, aquí está hablando David a Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, el Señor nos bendijo. Pero ¿sabe qué otra cosa? La segunda acción es que el Señor nos escogió. Cuando yo era niño, como siempre fui así small, nunca me escogían. Y yo decía, yo, y no me escogían. Y yo sufría por eso. Y ahora que estaba leyendo yo esto, le dije, Señor, gracias, porque tú me escogiste. No tuve que levantar mi mano, sino Él me escogió. Lo acabamos de leer aquí en Efesios 1, si usted se recuerda, ahí en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, nuevamente Dios es el que origina esta gran bendición. Cristo es el canal de donde la recibimos y nosotros la disfrutamos. Ahora, ¿a qué acción se refiere aquí el texto? A la acción de escoger. La experiencia cristiana no se origina en la persona tratando de recibir a Dios o de buscar a Dios, sino se origina en Dios, que es el que nos busca siempre, el que nos ha buscado siempre. Cuando el hombre peca, se aparta de Dios por la condenación. Cuando el hombre se equivoca, se aparta de Dios por temor. Cuando el ser humano está haciendo las cosas mal, no quiere relacionarse con Dios. Y se le olvida que Dios no lo va a dejar, ni lo va a desamparar, ni se va a separar de Él, nunca. Porque cuando usted abrió su corazón a Cristo, usted le dijo, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿Sabe una cosa? Él entró en usted para quedarse definitivamente. Él no entró en usted por un tiempo y luego se iba a retirar, sino Él está con usted en todo momento y en todo lugar. Si usted va a Hebreos 13, en el versículo 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Miren qué maravilloso es saber que usted nunca está solo, nunca está sola, porque Dios no pretende dejarnos. Él no se aparta de nosotros. Fíjese que cuando usted lee en Romanos en el capítulo 8, el versículo 26, usted se asombra, porque a veces cuando usted está sufriendo una crisis y usted comienza a pedirle a Dios y a orarle a Dios con todo su corazón, usted siente que no hay nadie que le esté echando la mano. Usted anhelaría que alguien llegara a darle consuelo, compañía o fortaleza, pero se le olvida lo que dice en Romanos 8:26, porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad,
pues nosotros en ese momento no sabemos pedir como debemos. Pero dice que el Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo ante Dios con gemidos, dice, indecibles. Nuestra hermana nos testificaba que cuando iba a tener el accidente, el hermano le gritó y ella no sabía qué hacer. ¿Y quién le puso el pie en el freno? Dios. Porque Dios nos guarda, hermanos. ¿Sabe qué pasa? Nosotros somos tan insensibles con Dios que nunca le damos el rango que Él debe tener en nuestro corazón. Dios siempre está a nuestro lado para cuidarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Dios no nos deja ni nos desampara nunca. Él hace cosas que nosotros no podemos entender. Se recuerda que Abraham fue llamado amigo de Dios por la relación tan fuerte que él quiso tener con Dios. Pero yo le quiero suplicar que vaya al Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 16. Mire lo que dice aquí Jesucristo. Porque uno cree que uno llegó a Cristo, que uno escogió a Cristo, que uno decidió ser salvo, pero no es así. Aquí dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él. Esa es la amistad con Cristo. Recibir de Dios todo lo que anhela nuestro corazón, todo lo que nosotros deseamos. Usted a sus hijos le quiere dar lo mejor que pueda. Usted ve por sus hijos, a veces nuestros hijos no merecen o no son lo que nosotros queremos, pero en el corazón de la madre o del padre eso no importa. Son nuestros hijos. Y los amamos no por lo que hacen, sino por lo que son. Y dice Jesucristo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él no lo va a dar para nosotros? Dice el Señor: ya no os voy a llamar siervos, dice, sino os voy a llamar mis amigos, porque un sirviente no sabe lo que el amo va a hacer. O sea, Dios quiere que nosotros comprendamos el plan que Él tiene para nosotros. Yo bendigo a Dios que usted venga a la iglesia y que se interese por la palabra de Dios, porque es lo que le va a dar a usted vida realmente. A veces pensamos que la vida son las funciones latentes de nuestro cuerpo, pero esa no es vida. La vida se llama Jesucristo. Y no le hablo de religión, le hablo de relación. Porque Jesucristo lo que quiere es ser nuestro amigo y que confiemos realmente en Él. Cuando usted está viviendo una crisis horrible, usted quisiera hundirse en el suelo y desaparecer, ya no vivir otro día más con esa carga pesada sobre sus hombros, porque se le olvida que Él dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Cuando aprendemos a confiar en Dios, verdaderamente descansamos, hermano. Confiamos en Él. Primera de Juan 4:19, si me acompañara la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Dese cuenta pues que no somos los que lo buscamos, sino Él es el que está buscándonos continuamente. ¿Cuándo fue ese momento de la elección? Antes de la fundación del mundo. La salvación no es una consecuencia de un accidente que frustró los planes de Dios, sino la médula misma de sus intenciones. ¿Por qué? Porque usted y yo, en nuestra naturaleza humana, queremos una relación con Dios muy superficial. Note en su tiempo diario y va a darse cuenta de que el espacio que Dios ocupa en su vida es sumamente diminuto. Y esa es nuestra naturaleza. Por favor, vaya a Isaías en el capítulo 53 y vea conmigo el versículo 6, si es tan amable. Y ahí nos está describiendo a usted y a mí. Dice: todos nosotros, ¿qué dice su Biblia? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, no es por nuestros méritos, es por el amor que Él nos tiene, por eso nos escogió. Y sabe una cosa, a veces la gente piensa que Dios no escoge a las personas. Dios nos escogió a todos los seres humanos, porque Él nos creó. Pero usted está aquí encontrando la respuesta. No todos quieren tener relación con Dios. Mire, seamos justos y honestos. ¿Es Dios una prioridad verdadera y latente en nuestra vida todos los días? No. Lo que tenemos son compromisos, trabajo, diversiones, viajes, paseos. Eso es prioridad en la vida del hombre. Dios no. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El propósito de esto no es condenarlo, que usted se siente incómodo. No, sino que usted despierte. Abra los ojos de su espíritu y diga, sí, realmente Dios no es primero en mi corazón. Y usted lo tiene todo porque Dios se lo da. Dios no le está diciendo, si yo soy primero en tu corazón, te voy a dar lo que tú anhelas. No, Él ya nos lo dio todo. Pero espera que por un atisbo de gratitud en nuestro corazón, nosotros lo pongamos a Él en primer lugar. Fíjese que usted a un compromiso social no deja de ir. Usted no falta. Pero a la iglesia sí falta. Y no le estoy diciendo que se vuelva religioso, porque no le estoy diciendo que esté aquí como un reloj. No, entiéndame que no es eso lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que Dios lograra tomar posesión en su corazón como algo importante, no como algo terciario, cuartario, lo que usted quiera. O sea, me estoy inventando las palabras. Porque es que de veras dejamos en la cola a Dios. Dios se puede aguantar y se puede esperar lo que sea. Así piensa el ser humano. Y fíjese que ahí mismo en Juan dice Jesucristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero cómo nos cuesta que nos entre aquí, fíjese, porque nosotros tenemos nuestro propio criterio. Dios es bueno, alabado sea su nombre. Como lo alabo y lo glorifico agradeciéndole esto que Él hace. Por eso es que muchas veces se tiene la idea de que la salvación es algo accidental, que Dios decidió hacer por un momento. Y se nos olvida que es un plan perfecto que Él había elaborado desde antes que existiera este universo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esta elección que hizo con nosotros? Tiene que haber un propósito. Y si usted regresa al versículo 4 de Efesios 1, dice que es para que seamos, dice, santos y sin mancha delante de Él. O sea que la limpieza de conducta de nosotros debe ser para Dios, fíjense. No para que la gente nos mire o para que sea una autosatisfacción, sino la limpieza de conducta es para que Dios se sienta gozoso de ver que lo queremos agradar de esa manera. No ser egoístas, sino ser espléndidos con Él. La tercera acción es que nos predestinó. Si usted vuelve conmigo a Efesios 1, verso 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, dice, hijos suyos. De acuerdo a la construcción de los versículos 4 y 5, el originador de la predestinación vuelve a ser Dios, el medio Jesucristo, y los beneficiados nosotros. Porque la predestinación de los hijos de Dios fue un acto generoso del amor de Dios. Y esto confirma las palabras según el puro afecto de su voluntad, dice ahí. Al igual que en las otras acciones, vemos cuál es la consecuencia, la predestinación, el final de lo que Dios ha hecho con nosotros en esta circunstancia. Lo que Dios quería es lo que le decía al principio, ser adoptados como hijos suyos. Fíjese que la adopción aquí en la tierra, usted puede adoptar a un niño y ese niño va a ser como su hijo y va a crecer como su hijo, todo lo que usted quiera, pero nunca va a tener los genes suyos. No va a ser realmente su hijo. Va a estar adoptado con beneficios, pero no va a ser parte suya. Perdón que le ponga ese ejemplo. Yo tengo un hermano así. Mi papá incluso lo ha amado más que a nosotros. El hijo más amado de mi papá es este joven. Bendito sea Dios que mi papá no amó. Pero ¿sabe qué? Él en su corazón sabe que no es igual. No sé si me logro explicar. Le estoy poniendo ese ejemplo
y estoy desnudándome ante usted por una razón. Usted no tiene ese tipo de adopción con Dios. Cristo hizo algo sobrenatural para que usted llegase a ser igual a Él. Entiéndame que el propósito de la predestinación es para que usted sea un verdadero hijo o hija de Dios, como Jesucristo mismo lo es. No engendrado como nosotros humanamente, sino de una manera sobrenatural como Cristo. ¿Cristo cómo fue engendrado? Si usted se recuerda, el ángel se presentó con María y María le dijo: no puede ser posible porque aún no he convivido con mi esposo. Y le dijo el ángel: tú tienes razón, estoy parafraseando, tú tienes razón, María, le dijo el arcángel. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Por eso mucha gente no cree que Cristo fue engendrado sobrenaturalmente. Y era un ser que tenía en sí mismo perfectamente la naturaleza humana y perfectamente la naturaleza divina. Ahora, la labor que Él desarrolló era para que usted y yo nos convirtiéramos igual que Él, en seres sobrenaturales. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar aquí en su palabra, al predestinarnos. Porque vamos a tener un cuerpo muy diferente a este, en el sentido de que es un cuerpo que no envejece jamás. Yo estuve en la casa de unos hermanos la semana pasada y teníamos muchos años de no vernos, y cuando me vieron sus hijos dijeron: ay, Miguelito, usted está igual, ni arrugas tiene. Pero a mí me pura pasa. Pero fíjense, Dios, les digo yo: ¿y por qué está así? ¿Por qué está usted así? Porque tengo a Dios, les digo. Y el esposo de ella me dijo: pero tú te pintas el pelo. No, le dije, no me pinto el pelo. Tú te lo pintas. No, le dije, no me lo pinto. Eso se llama, le dije, gracia de Dios. Porque Dios nos ama y nos bendice. Lo que pasa es que a eso nosotros no le damos importancia. Pero solo el hecho de estar aquí llenándonos de la palabra de Dios es una gracia y una bendición de Dios. Porque si usted, lo invito, al final de la 10ª calle, se va a meter a las salas donde están las personas muriendo, donde están las personas enfermas, graves, usted va a decir: de verdad, yo soy dichoso. Yo tengo vida y tengo a Cristo en mi corazón. Porque hasta que no vemos ese tipo de parámetro, no logramos comprender lo dichosos que somos con Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la finalidad, le decía, de ser predestinados? Llegar a ser como los hijos de Dios, pero como Jesucristo, a ese rango, a ese nivel, ser como Jesucristo. Si usted fuera conmigo a San Juan capítulo 1, versículo 12, se lo voy a agradecer mucho. Ahí dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos hijos de Dios. La gente en la calle dice que todos somos hijos de Dios. No, el Señor nos lo enseña en su palabra. Solo los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque lo recibimos, somos hechos hijos de Dios. Porque ser salvos equivale a tener la vida misma de Dios en nosotros, en nuestras almas, y su propio espíritu vivificando nuestro espíritu. Nos constituye en hijos tal como su único Hijo divino. No solo tenemos sus riquezas y sus bendiciones, sino toda la naturaleza del Hijo. Quiero pedir un favor. Vaya a 1 Corintios, por favor. En el capítulo 2, le quiero mostrar rápidamente algo para que continuemos con nuestro mensaje. 1 Corintios capítulo 2. Versículos 15 y 16. Dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Miren que dice al final: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ya se dio cuenta? Porque Él hace una renovación en nuestra mente.
En el capítulo 4 de Efesios, Pablo insiste en que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Y cómo nos renovamos? Llenándonos de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe para usted? ¿Por venir a escuchar la palabra de Dios? Usted se llena de fe cuando escucha la palabra de Dios. Un testimonio es valiosísimo porque incrementa la fe que usted tiene, la poca o mucha fe que usted pueda tener. Por eso es tan importante creer lo que dice la palabra de Dios, porque este tema también resalta en Gálatas. Si usted fuera conmigo a Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, note, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice su Biblia? La adopción de hijos. Somos hijos de Dios. La cuarta acción es que nos hizo aceptos. Si vuelve a Efesios capítulo 1, verso 6, dice, nos hizo aceptos en el amado. Y aquí vemos que Dios crea eso, el amado es el medio, y nosotros recibimos esa aceptación de Dios. Ser aceptos delante de Dios significa que el antiguo estado de rechazamiento y enemistad que existía ha sido superado. Por eso, si usted va conmigo a Efesios, en el capítulo 2, si fuera tan amable, y vamos a leer el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire el sacrificio de Cristo como tiene de empuje y de poder sobre nuestra nueva vida en el Señor. Por eso la quinta acción es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Vuelva conmigo a Efesios, que es tan amable, en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este misterio consiste en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las celestiales como las terrenales. Él quiere que conozcamos esa voluntad de Él. Por favor, vuelva conmigo ahí a Efesios 1 y leamos los versículos 9 y 10, que es nuestro contexto en esta porción. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, el propósito de Dios es que conozcamos esa voluntad de Él en Cristo. Le voy a leer una paráfrasis de estos dos versículos que dice, Dios nos ha revelado el secreto motivo de la venida de Cristo, plan que en su gracia hace muchísimo tiempo se había trazado. Según este plan, en el momento oportuno nos recogerá donde quiera que estemos, en el cielo o en la tierra, para que estemos con Él en Cristo. ¿Cuándo dice? Para siempre. Porque cuando usted se junta con Cristo, no se va a separar de Él jamás. Ahora usted dejó de entrar a Cristo en su corazón y Cristo no se separa de usted jamás. Cuando estemos con Cristo, nosotros no nos vamos a separar de Él jamás. Imagínese estar caminando con Él en esa dimensión donde Él vive, en ese lugar donde Él está, enseñándonos cosas que Pablo dice. Si usted va, por favor, a Primera de Corintios, en el capítulo 2, para que usted me pueda entender un poco más lo que le estoy diciendo. Versículo 9. Ahí dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio. Así dice su Biblia, ¿verdad? Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Dice. ¿Para quién dice su Biblia? Para los que le aman. O sea, no quiero menospreciar su intelecto, su conocimiento, su experiencia. Entienda que está hablando Pablo de algo que es superlativo, que es fuera de la tierra, es extraterrestre. Está hablando de cosas que nosotros no nos podemos imaginar, porque no tienen parámetro, no tienen parangón. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en internet se mete y dice, quiero ver fotos del universo tomadas por el
telescopio grandote que está ahí, usted se va a dar cuenta de que hay colores, hay luces y hay formas inmensísimas que usted logra ver a través de esas fotografías, pero que antes el ser humano nunca se los pudo haber imaginado. ¿Sabe por qué? Porque no había referencia de ello. ¿Qué referencia tenemos nosotros del lugar donde está Dios? La palabra. La palabra nos explica con detalle todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? No lo creemos. Ay, Dios, qué problemáticos somos nosotros, ¿verdad, mis hermanos? ¿Ya entendió la paciencia que Dios tiene con nosotros? Porque Dios nos habla y nos habla y nos habla. Mire, si aquí estuviera hablando alguien de cómo hacer dinero, le aseguro que todo el mundo hasta tendría un lapicero en la mano y una libreta. Y hasta grabadora si es posible. Pero cuando son las cosas de la eternidad, que son más poderosas y más ricas que esas cosas del mundo, nuestra manera de pensar no las desarrolla, no las atiende. Mire, Dios quiere despertar una fuerza sobrenatural, un deseo poderoso de conocimiento de las cosas de Él. Dios quiere que nosotros conozcamos el propósito por el cual Él nos tiene aquí reunidos esta mañana. Usted no vino aquí a perder su tiempo o a llenar un espacio religiosamente. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Y Dios le quiere hablar. Y Dios le quiere enseñar. Y Dios le quiere revelar. Y Dios le quiere hacer ver que su vida no es simplemente comer y dormir o trabajar, sino que usted está aquí temporalmente en esta tierra. Mire, se apareció un hombre, un puertorriqueño, y este hombre dijo que él era Jesucristo en la tierra, y le ordenó a todos sus seguidores que se tatuaran en la mano el 666. Y era un hombre que cuando predicaba hablaba procazmente, porque él decía que Cristo ya lo había pagado. Yo ya lo pagué todo en la cruz, decía él. Y usted se mete a internet para ver a la esposa de él diciendo: miren, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, adorémoslo. Y él hasta se ríe. Pero ¿sabe qué pasó? Era un falso profeta que vivía tomando licor, y el licor le produjo una hepatitis y que lo llevó a una cirrosis hepática y se acaba de morir. ¿Qué clase de Cristo es ese? Un mentiroso. Pero ¿por qué la gente lo sigue con vehemencia y con locura? Porque ese es el punto. Gente que se muere por él y llora por él y lo adora, porque no conocen la palabra de Dios. Por favor, vaya a su Biblia a Oseas, capítulo 4, versículo 6, si está bondadoso. Mire cómo habla Dios ahí a los sacerdotes, porque le está hablando a los sacerdotes. Les está diciendo: mi pueblo fue, que dice su Biblia, destruido. Si usted nota, el tiempo verbal es pasado. No dice los va a destruir, sino ya fue destruido. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían tradiciones, costumbres y ritos, y la gente se endulzaba el oído con eso, y eran felices en esas fiestas, en las lunas nuevas y en esas celebraciones que tenían. Pero ninguno quería oír a Dios para tomar conocimiento y cambiar su vida. Por eso es que cuando usted viene aquí, el Señor tiene preparado para usted palabra de Él, para que usted reaccione y cambie su manera de ser, cambie su manera de pensar, cambie su manera de sentir y de actuar. Porque Dios quiere que nosotros obtengamos el conocimiento, pero que lo ejecutemos, que luchemos por hacerlo. Él sabe que nos cuesta, porque a mí me cuesta lo que usted no tiene ni idea. O tal vez sí la tiene, porque es igual que yo. Pero lo que le quiero decir es que no es fácil. Y la gente dice: aquí usted es pastor, peor. Más le cae a uno el problema siendo pastor. Y más falla a uno como hombre, como ser humano. Pero Dios permite que el líder falle
Y aunque no lo digan o no lo sepan, lo permite, ¿sabe por qué? Para que uno se vuelva misericordioso y empático con los demás. Porque si no, uno agarraría del mocho a los demás. ¿Por qué no sos como yo? ¿Verdad? Y en la espalda uno es maloso. Y uno falla y peca. Por eso es que el conocimiento nos ayuda para que busquemos la ayuda del Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo en oración, nuestra vida vaya cambiando. Porque Dios no toma a las personas y les da vuelta como a un calcetín, sino que Dios lleva un ritmo despacio pero seguro. Dice, ay Señor, pero me caí, mejor me quedo aquí. No, dice el Señor, levántate, vamos a empezar de nuevo. Y uno mismo dice a veces, ay, Dios se va a cansar, se va a aburrir de mí. No. 7 veces caerá el justo, dice. Y en todas las veces lo va a levantar. Y eso de 7 veces es todos los días, hermanos. Eso no es por 1 año, por 10 años, por 80 años, no. Todos los días nos levanta Dios. Porque Él es paciente y misericordioso con nosotros. No es perfeccionista. Nos enseña con amor y ternura para cambiar nuestra vida. Entonces, este misterio que el Señor nos está revelando aquí es para que nosotros entendamos el propósito de nuestra vida al amar a nuestro Señor Jesucristo y para que conozcamos el poder de Cristo. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo tiene la voluntad del Padre para alcanzar las esferas celestes, las terrestres, pero también las infernales. O sea, todo demonio, fíjese que es una paradoja, cree y tiembla ante Jesucristo. Léanlo en Santiago, capítulo 1. Dice, los demonios creen y tiemblan, dice. Para nosotros es difícil a veces creer, pero los demonios sí saben quién es Cristo. Y saben también cuando un cristiano tiene el poder de Dios. Por eso usted debe creer, porque el poder no es suyo, Dios se lo dio. Y usted tiene autoridad para reprender a los demonios. Vaya a San Lucas, por favor. San Lucas capítulo 10, para complementar lo que le estoy diciendo. Y lea conmigo el versículo 19. Y ahí dice, hablándole a usted y a mí, he aquí, dice Jesucristo, os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Debemos creer eso, porque Él ya nos dio el poder. Vaya a Romanos 16, por favor. Romanos capítulo 16, el final de la carta a los Romanos. Y lea conmigo, si es tan bondadoso, ahora le voy a decir. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, ¿bajo qué dice su Biblia? Bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No se asusten, ni por humano, ni por demonio, porque usted tiene a Cristo en su corazón. Y todo el poder de Él lo tiene usted, y la fuerza la puede ejecutar con su boca. Dios nos da ese gran recurso. La sexta acción del Señor es que nos dio herencia. En Efesios 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. La herencia es una cualidad que identifica a los hijos legítimos. Dice que formidable. Si usted se muere, no le va a heredar a vecino de la Quinta Avenida, de donde usted vive. Lo que usted pueda dejar, se lo va a dejar a sus hijos. Por eso es tan importante que nosotros consideremos lo que dice Gálatas 4, versículo 7. Porque somos hijos legítimos de Dios,
Dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino que dice su Biblia, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El problema es que el cristiano cree que él tiene que hacer algo, alguna penitencia, algún trabajo, algún esfuerzo, y no entiende que Dios ya lo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recibirlo, creerlo. Yo no sé si usted quiere creer que es hijo de Dios, yo sí soy hijo de Dios. Porque esta es una herencia. Vaya a Primera de Pedro, si es tan amable. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ahora no lo alcanzo. Ahí dice la palabra, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, note 4 cosas en esa herencia que Dios nos está dando. En primer lugar dice que es incorruptible. Por ejemplo, en la política, cuando los políticos se desvían y en lugar de velar por el bienestar del pueblo, se benefician ellos, nosotros le llamamos a eso corrupción. Cuando un cuerpo se descompone, nosotros llamamos a eso corrupción. Cuando las flores que ponemos en un lugar se descomponen, llamamos que se corrompieron. Ahora, la herencia que Dios nos da nunca se corrompe. Mire qué maravilloso. No hay nada inmundo en ese lugar que lo pueda corromper, pero también es incontaminada. Es una herencia que no tiene infección de ninguna naturaleza. Y también dice que es inmarcesible. Eso quiere decir inmarchitable. No se marchita jamás. Ahora, ¿dónde está? En el cielo. Allá está nuestra herencia y allá la vamos a recibir del Todopoderoso. Y la última acción, y con esto concluyo el mensaje, es que nos selló con el Espíritu Santo. Si usted fuera, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el sello del Espíritu Santo es el resultado de 2 cosas importantes que usted va a leer en ese versículo. 1, oír la palabra. Y 2, creer en Jesucristo. Si usted lee el versículo lo va a ver. Por haber oído la palabra y también por haber creído en Jesucristo. Esas 2 cosas usted y yo ya las tenemos. Por eso tenemos el sello, que cuando sea el rapto, el Señor va a ver eso y nos va a raptar. Porque va a ver el sello que está en nosotros. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? En Apocalipsis 13 dice que Satanás va a utilizar al falso profeta y al anticristo para marcar a las personas con un microchip en la mano derecha o en la frente. Nosotros no necesitamos esas marcas. Ya tenemos al Espíritu Santo, que no es una marca sino un sello. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ese sello? Vaya por favor en su Biblia a Efesios. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 30. Mire lo que le dice a usted y a mí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, tenemos la capacidad de entristecer y hacer llorar al Espíritu Santo con nuestras actitudes carnales, violentas y pasionales. Porque el sello del Espíritu Santo lo tenemos porque somos de Cristo. No vamos a ser, somos de Cristo, somos de Dios. Y déjeme que le termine diciendo esto, con esto concluyo el mensaje. Usted tiene que comprender en lo más profundo de su ser que usted no se pertenece a sí mismo, que usted no es dueño de usted mismo, que usted le pertenece a Dios, es de Dios. Cuando logramos comprender eso, encaja mejor la palabra en nuestro corazón. Vaya por favor a Corintios, Primera de Corintios 6. Mire cómo dice el verso 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora el verso 19 y 20. Dice,
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, no diga usted mi cabeza, mi cuerpo, porque todo es de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Él. Cierre sus ojos, por favor. Sería bueno que nos preguntáramos qué tan conscientes somos de estas acciones divinas de Cristo Jesús. Qué tan conscientes somos de nuestra posición privilegiada al ser objetos de un plan que originó Dios y que se llevó a cabo en la persona de Cristo para bendecirnos. Es importante que ustedes consideren eso despacio en su espíritu y en su mente. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Cristo, yo te invito para que en esta mañana tú lo dejes entrar y le pertenezcas a Él por entero y seas constituido en un hijo o una hija de Dios. Y le puedes decir: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y también que te necesito. Te abro mi corazón y te recibo en él como mi Salvador personal, como mi único Dios. Y te ruego que me guíes y me reveles y me enseñes cómo llevar de aquí en adelante mi vida para agradarte, para ser un verdadero creyente y para tener asegurado un futuro eterno. Gracias, Jesús. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted y yo quiero bendecirle en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas en este lugar. Yo te ruego que en esta mañana operes un milagro sobrenatural en sus espíritus para que ellos logren comprender la potencia, la revelación y el amor de tu palabra, para que se sientan dignos y dichosos de la labor que Cristo ha hecho, para que nosotros solo lo recibamos como un regalo. Y nosotros recibimos ese regalo, lo abrimos, lo desempaquetamos y nos lo colocamos, Señor, porque de verdad queremos ser tus hijos y tus hijas, y queremos gozar de todas las bendiciones que como tales recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Padre eterno, por permitir que el Cristo de la gloria muriera en nuestro lugar y pagar el precio por nuestras vidas eternas, y por enviar al Espíritu Santo para que en esta mañana nos hable y nos dé revelación a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cumplir el deseo de tu voluntad en nuestro corazón. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Jesús. Y Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te ruego que los llenes de tu paz, de tu revelación y de tu luz. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.